Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, la grasa y los niños inteligentes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte que la Asociación Americana del Corazón ofrece, promueve, junto con los pediatras americanos, los especialistas en medicina para niños, que se le dé a los niños una dieta baja en colesterol y baja en grasa. Pero esa información contradice totalmente las estadísticas internacionales, porque la leche materna es por lo menos 50% grasa saturada. De hecho, tú te puedes observar que darle el pecho a un bebé lo pone muy saludable solamente con la leche materna. Y lo pone de hecho bien gordito, bien saludable, notablemente saludable. Inclusive hay estudios que demuestran que los bebés que más han sido lactados son los bebés más inteligentes, son los bebés que menos problemas emocionales tienen, son los bebés que no padecen de déficit de atención y ese tipo de cosas. O sea, que básicamente se contradice. Ahora, para colmo, voy un momentito a la pizarra para explicarte esta mentira sobre el tema del bajo colesterol y la baja grasa. La realidad es que hay otros estudios que demuestran que mientras menos grasa se consuma, más mortandad va a haber. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren de ataques al corazón 335 personas por cada 100.000 personas. Sin embargo, en Francia, que siempre tiene una dieta notable por mantequilla, por quesos grasosos, por hígado graso de ganso, exactamente. En Francia es famosa porque Francia le llama la paradoja francesa. Solamente 145 franceses de cada 100.000 mueren del corazón. Y consumen más del doble de la grasa que consumen los americanos. Pero inclusive en el sur de Francia hay un área que se llama Gascoña. Y Gascoña, que es en el sur de Francia, allá donde hay un área donde estaban los vascos, hay un pueblo que está siendo investigado porque allí mueren solamente 80 de cada 100.000 del corazón. Y esta es la gente que más grasa come en toda Francia. De hecho, la dieta de ellos básica es una dieta de hígado de ganso. Allá comen hígado de ganso porque es el área productora de hígado de ganso, que es pura grasa para toda Francia, ¿no? Así que básicamente, si quieres un niño saludable, si quieres un niño inteligente, dale el pecho, dale grasa, no se te ocurra ponerlo en una dieta baja en grasa ni bajo en colesterol, porque le quita su inteligencia y su felicidad. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.